bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver las secciones planas en las pirámides. Va a ocurrir algo similar que con los prismas. Nosotros habíamos visto que cualquier elemento geométrico de 3 dimensiones lo podemos cortar mediante un plano. Esa parte en la que nosotros lo cortamos nos va a formar una figura de 2 dimensiones. A esa figura se le llama sección plana. Entonces nosotros vimos con los prismas que dependiendo de la forma en la que se realizaba ese corte, ya sea paralelo a la base o perpendicular a la base, con tales condiciones se formaban ciertas figuras. Algo similar va a ocurrir ahora con las pirámides. También es un elemento de 3 dimensiones, entonces lo podemos cortar. Dependiendo de la forma en la que nosotros realizamos el corte, vamos a obtener alguna determinada figura. Entonces, el primer corte va a ser perpendicular a la base, y paralelo a una de las caras laterales. A una cara lateral. Solamente a una, porque nosotros observamos que todas las caras laterales se van a unir en el ápice o en la cúspide. Entonces, nada más va a ser necesario a una. Aquí tenemos ahora una pirámide de plastilina. Y bueno, voy por el cuchillo. Acá está. Este nos va a representar el plano. Entonces, si nosotros lo metemos así, observamos, realizo el corte. Ahí está. Observamos cómo nos está formando un ángulo de 90 grados con respecto a la base. Hagan de cuenta que esta es una línea y aquí está la base. De esta parte a esta tenemos un ángulo de 90 grados. A eso se refiere con perpendicular a la base. Ahora, si nosotros vamos realizando el corte, si lo pongo de esta forma, bueno, de una vez lo realizo todo. Ahí está. Observen este lado, está diagonal hacia esta dirección. Esta línea nos está representando la cara lateral que tenemos aquí, esta. Y observen el corte, se va de forma diagonal de la misma forma que esta línea. Como las dos siguen la misma dirección y mantienen la misma distancia, quiere decir que son paralelas. Entonces, este corte que realizamos aquí, lo pongo así para que lo puedan ver, es paralelo a esta cara lateral. Les digo, si la cara lateral que tenemos aquí, esta recta la tomamos como referencia, como si nos representara toda la cara lateral, y esta recta nos representa todo el corte que realizamos, esas dos rectas son paralelas, por consiguiente las caras también son paralelas. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Primero, el corte debe estar a 90 grados de la base, como podemos observar aquí. De esta parte a esta, si nosotros lo vemos como si fuera una puerta abierta, observamos que tenemos un ángulo de 90 grados. Esta es una hoja de la puerta y esta es la otra parte de la puerta. Y al realizar el corte, observamos que esta diagonal tiene la misma dirección que esta, o sea que son paralelos. Y la figura resultante, observen, lo pongo así para que se pueda apreciar mejor. ¿Qué es lo que parece? Es un trapecio, porque observen, aquí tenemos un lado más grande, la base mayor. Aquí tenemos un lado más pequeño, la base menor. Y aquí tenemos los laterales. Entonces, más específicamente, pues sería un trapecio isósceles. Entonces, cuando ese plano es perpendicular a la base, pero además paralelo a una cara lateral, por eso les digo que nada más a una, porque si vamos a una, observamos que corta la otra. La figura o la sección plana que se forma es un trapecio isósceles. Y no importa la forma que tenga la base de la pirámide. Aquí pues la más sencilla de hacer es la cuadrangular, pero puede ser contrangular, pentagonal, hexagonal.
Cuando realizamos el corte de esa forma, obtenemos como sección plana, que es la parte en la que realizamos el corte, un trapecio isósceles. Ahí está. Ahora dejé junto esto. Creo que era así, para realizar el corte. Ahí está. Entonces, ese es el primer corte. Primero, el plano va a entrar perpendicular a la base, o sea, nos va a formar un ángulo de 90 grados. Y segundo, va a ir paralelo a uno de los lados, o sea, en la misma dirección. Si el lado, por ejemplo, estuviera así, pues el plano también iría en la misma dirección, pero en esta posición. Y va a cortar la otra cara lateral y nos va a formar ese trapecio. Ahora, el siguiente corte es parecido a este. Perpendicular. Bueno, pero estamos considerando pirámides completas. No estamos considerando pirámides truncas. Perpendicular a la base. Pero ahora, si se dan cuenta, cuando ya lo borré, el corte que realizamos fue en esta parte. El siguiente corte va a ser hasta la cúspide o hasta el ápice. Perpendicular a la base hasta la cúspide. Entonces es algo similar al anterior. Aquí tenemos nuestro elemento geométrico. Y nosotros vamos a... déjenlo acomodo. Realizo el corte. Ahí está. Observen cómo aquí tenemos, o en la parte de arriba, un ángulo de 90 grados. Con este forma el ángulo de 90 grados. Hagan de cuenta que esta cara es una línea que va arriba y el cuchillo es una línea que va horizontal, como si tuviéramos algo así. De este lado, así y así. Entonces les digo, hagan de cuenta que la cara, como la tenemos hacia arriba, es esta recta vertical, y el cuchillo, como está horizontal, hagan de cuenta que es esta línea. Entonces ese es el ángulo que se forma, de 90 grados. Ahora también lo podemos poner así o así, para que se pueda apreciar mejor, o así, para que también se parezca más a la figura de allá. Aquí tendríamos la línea vertical y aquí tendríamos la línea horizontal. Entonces ahora vamos a realizar el corte igual. Ese plano va a entrar de forma perpendicular a la base, pero ahora, en vez de detenerse en una de las caras laterales, va a realizar el corte sin modificar el cuchillo, o sea, sin moverlo así y así, ¿no? Sino que siga siempre en la misma dirección hasta que lleguemos a la cúspide. Ahí está, observen. Ya lo corté. ¿Y qué es la figura que tenemos? La de un triángulo. Entonces, cuando el plano entra perpendicular a la base y el corte sigue hasta la cúspide, en ese momento las caras que se forman son de triángulos. Esa es la sección plana que nosotros tenemos y lo podemos observar aquí. Aquí tenemos el triángulo que se formó en la parte en la que se realizó el corte. Les digo, acuérdense, sección plana, se ignora lo que hay por detrás, únicamente consideramos la figura de adelante como si no existiera profundidad. Posteriormente tenemos, esto es parecido a los prismas, paralelos a
la base. Entonces dejen reconstruyo rápido mi pirámide. Ahí está. Entonces aquí ya tenemos nuestra pirámide. Paralelo quiere decir que la hoja, aquí tenemos la base. La hoja va a pasar por arriba, pero va a recorrer la misma dirección que la base. Si la base, por ejemplo, está así, la hoja va a ir igual, pero en la parte de arriba. Si la base está hacia arriba, bueno, así, horizontal, la hoja va a ir horizontal, de la misma forma. Entonces, la distancia que hay entre ese plano que corta la pirámide y la base siempre va a ser la misma. Hagan de cuenta que esta recta nos representa la base y esta recta nos representa al plano, como si lo viéramos de frente. Si se dan cuenta, la distancia entre ambas siempre se va a mantener. El plano no se va a ir de forma chueca, de tal forma que va a atravesar la base. No, nunca la va a atravesar. Entonces aquí tenemos la pirámide. Vamos a realizar el corte. Ahí está. Observen. Es que me quedó un poco chica la figura. Ahí está. Es que como luego se queda plastilina atorada ahí, entonces se me mueve la figura. Ahí está. Observen cómo la distancia que hay entre esta figura que se formó y la que tenemos abajo es la misma. Si medimos, por ejemplo, de aquí a aquí, vamos a medir, por decir algo, 10 centímetros. Si medimos de aquí a acá, vamos a medir 10 centímetros. Si medimos de aquí a acá 10 centímetros, si medimos de aquí a acá 10 centímetros. Entonces, siempre se va a mantener esta tapa de arriba a la misma distancia que la base. Ahora, observamos el corte que se generó. Observen la base. Está un poquito chueca, pero bueno, no importa. Observen la figura que se formó. Está igual un poquito chueca. Pero lo importante es que si la figura de abajo está chueca, la de arriba también está chueca. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros cortamos de forma paralela esa pirámide, la figura que se forma va a ser una figura parecida a la de la base. No va a ser igual porque va a ser un poquito más pequeña. Si nosotros observamos, la pirámide cada vez se va haciendo más pequeña. Vamos a realizar otro corte en la parte de arriba. Igual, paralelo a la base. Observen cómo la figura que nos resultó es más pequeña que la de abajo. Entonces la base siempre va a ser más grande que cualquiera de los cortes que tengamos en la pirámide. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una figura semejante a la base. Si tuviéramos una pirámide pentagonal, aquí tendríamos un pentágono pero más pequeño. Si tuviéramos un triángulo equilátero, aquí tendríamos un triángulo pero más pequeño. Entonces, cuando nosotros realizamos cortes paralelos a la base, la sección plana que nosotros obtenemos son figuras semejantes a la base. A la base. ¿Y qué queremos decir con figuras semejantes? Esto ya lo habíamos visto con triángulos semejantes, pero se aplica igual con las figuras. Habíamos visto que los triángulos semejantes tienen la misma forma y los mismos ángulos, pero no tienen el mismo tamaño. Entonces pueden ser dos triángulos, uno más grande que el otro, ambos tienen la misma forma, pero son de diferentes tamaños. Lo mismo ocurre aquí. Las figuras que se formen van a ser semejantes a la base, porque como ya vimos, como este caso, tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño. Por esa razón decimos que son figuras semejantes. Y ahora, déjenle pongo tantita plastilina para juntarlos. Aquí en las pirámides pues es una menor cantidad de cortes,
Estos son los más importantes. 4. Aquí puede ser cualquier corte, siempre y cuando toque dos vértices de la base. O sea, puede ser como nosotros queramos, de forma vertical, de forma diagonal, de forma horizontal, pero puede atravesar como sea, pero siempre va a tocar dos vértices de la base. Por ejemplo, este y este. Y aquí sí pueden ser vértices continuos, no importa. Pero les digo, lo importante es que toque dos vértices de la base. Ahora, bueno, voy a hacer el corte, pero modifiqué la pirámide, le puse triangular. Que bueno, también lo hice porque ya se estaba deformando. Hace ratito ya había grabado esta parte y quedó todo feo. Entonces les digo, aquí sí pueden ser continuos los vértices. Por ejemplo, aquí pues no los puse continuos, pero aquí puedo seleccionar estos dos. Son continuos porque están unidos mediante una arista. Entonces vamos a unirlos y ahí vamos a realizar el corte. Y vean, fue la dirección en la que sea. Y observen la figura que nosotros tenemos. Es un triángulo. Si lo vemos del otro lado, también. Sabes que bueno, un poquito chueco. Si lo acomodamos, si lo definimos, observen, tenemos ahí el triángulo. Entonces, cuando realizamos el corte como nosotros queramos, siempre y cuando nosotros unamos dos vértices de la base, nada más dos, no otros, dos, entonces la sección plana que se genera son triángulos. Y esto, así, pensé que me había equivocado. Y estos son los cortes básicos que existen. Como vemos, pues son menos que con el prisma. Existe un quinto caso, que es cualquier otro corte, alguno que no incluya todos estos. Cualquier dirección. Y a partir de eso pues podemos formar diferentes figuras. Por ejemplo, a lo mejor que yo quiero nada más cortar la cúspide de esta forma. Observamos que no cumple ninguna de las anteriores. No cumple, por ejemplo, perpendicular a la base, porque observamos que el corte fue diagonal. No cumple perpendicular igual a la base hasta la cúspide, o sea, ni siquiera tocamos la base. No cumple el de paralelos a la base, porque no somos diagonales. No cortamos dos vértices, únicamente la cúspide. Y observen, esta es la figura que tenemos. Entonces, dependiendo de si hay alguna dirección que no esté aquí, pues entra aquí cualquier otra dirección. Y ahí podemos formar cualquier figura. Cualquier figura. Puede ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono. Cualquier figura dependiendo de la posición en la que formemos. Ahora, al igual que con los prismas, aquí existen lo que son las familias de cortes. Familias de cortes. Que es un conjunto de planos que va a cortar a nuestra pirámide de forma paralela. O sea, todos estos planos siempre van a mantener la misma distancia entre sí. Por ejemplo, hagan de cuenta que aquí tenemos estos dos planos que van a cortar la pirámide. Van a mantener la distancia entre ellos siempre. Ahora imagínense, tres planos, 1, 2, 3, van a mantener la misma distancia, van a ser paralelos porque no se van a juntar, sino todo el tiempo van a tener la misma separación. Entonces, esa es una familia de cortes. Ahora, y puede ser en cualquier dirección de la pirámide, no forzosamente paralelos a la base, pero mientras que los planos sean paralelos, pues se cumple esto de familias de cortes. Entonces, ¿cuáles son las figuras que nos produce esta familia de cortes? Vamos a verlo. Dejen rehago mi
pirámide. Listo, aquí está. Entonces vamos a realizar los cortes de forma todos paralelos. Aquí realicé un corte. Los voy a hacer paralelos a la base. Observen la figura que tenemos. Es un triángulo. Nos quedó esto. Vamos a realizar otro corte paralelo. Ahí está. Entonces hagan de cuenta que todos los planos están pasando paralelos. Y observen, tenemos triángulos. Pero aquí está lo interesante. El siguiente triángulo es más pequeño que el anterior. Tiene la misma forma, pero este es más pequeño que el anterior. Si nosotros seguimos cortando los sobrantes, nos sobró esto, igual de forma paralela. Observen como cada vez los triángulos son más pequeños. Déjenlos juntos. Tienen la misma forma, pero son cada vez, mientras nos vamos acercando a la cúspide, son cada vez más pequeños. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia de los prismas, en las pirámides, las figuras que nosotros obtenemos son figuras semejantes. O secciones planas semejantes. Esto se debe a que las figuras resultantes tienen la misma forma. Lo observamos ahí con los triángulos, los mismos ángulos, pero no tienen los mismos tamaños. Ahí vimos un triángulo más grande, uno más pequeño y así sucesivamente. Mientras que las pirámides, cuando una familia de planos lo corta de forma de tal forma que todos los planos son paralelos, las figuras que se producen son iguales, tanto en forma como en tamaño. Pero aquí, cuando esos planos paralelos cortan a las pirámides, las figuras que se obtienen son semejantes, porque una va a ser más grande que la otra. Entonces, esto es todo lo referente a secciones planas de pirámides. Como podrán darse cuenta, esto es más que nada teórico, pero es interesante ver cómo, dependiendo de la forma en la que realizamos el corte, vamos a obtener algún tipo especial de figura. Y con esto, bueno, acabamos el tema de cortes. Ya faltaría muy poco para acabar, después de mucho, lo que es sólidos. Entonces, ya los siguientes temas, pues nada más es mostrarles algunos de los sólidos que existen, además de pirámides, prismas y todo eso. Algunos sólidos se obtienen a partir de realizar cortes. Por esa razón era necesario explicar que era un corte. Si nosotros observamos, cuando un plano corta a un elemento geométrico, nos da otro elemento geométrico de 3 dimensiones. Entonces hay muchos sólidos que se pueden formar a partir de que cortamos elementos básicos, como pirámides, como prismas, como sólidos platónicos y cosas así. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.